ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Una vez más, encantados de estar con ustedes en este programa a través del cual intentamos, al menos, inshallah, dar respuesta a sus dudas, a sus preguntas y explicar dentro de la medida, dentro de lo que cabe y dentro del tiempo que tenemos ante nosotros, pues explicar conceptos básicos del Islam y conceptos del fiqh, que es la jurisprudencia islámica. Para ello, tengo el placer, como siempre, de dar la bienvenida a mi querido hermano, a mi derecha. Assalamu alaikum, Mohamed Said Ali. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Pues lo dicho, estamos aquí de nuevo con ustedes y les detallo las diferentes vías que tienen ante ustedes para plantear sus preguntas, inshallah. Ante todo es el número de teléfono 911 73 02 51 que ven en la pantalla y también las redes sociales, que es la página de Consultas Islámicas en Facebook, facebook.com/consultas islámicas, y el email consultas@cordobainternacional.com. Inshallah, vamos a empezar. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría profundizar un tema que ya hemos tocado, ¿no?, la semana pasada, que es la importancia del Corán a la hora de buscar el conocimiento, a la hora de profundizar nuestros conocimientos acerca del Islam. Hemos hablado de la importancia del Corán, pero se plantea la pregunta o la duda de cómo memorizar el Corán, cómo, digamos, interiorizar incluso el Corán. ¿Hay algún tiempo mínimo, etcétera? Es decir, o una metodología que se sigue para llevar a cabo esta operación? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Realmente la memorización del Sagrado Corán es una de las obras más virtuosas que le aportan mucha recompensa a la persona que Allah subhanahu wa ta'ala le haya elegido para ello. La intención es fundamental. Aquella persona que se quiere acercar al conocimiento islámico y profundizar en ello es fundamental, como hemos mencionado en otras ocasiones, la memorización del Sagrado Corán. Pero independientemente, aunque no se dedique uno al estudio de la religión y se profundice en ello, la memorización del Sagrado Corán es una obra de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, es un acto de adoración, es una ibada, ¿no? En sí es una ibada. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "Al-qalbu alladhi laysa fihi shay'un min al-Qur'ani kal-bayti al-kharib". Aquel corazón que no memoriza algo del Sagrado Corán es como aquella casa abandonada y destruida. En ruinas. En ruinas, ¿no? Una casa vacía, abandonada, totalmente, digamos, desgastada. Ese es el estado de aquel corazón que no memoriza parte o gran parte de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es fundamental, tenerlo en cuenta, aparte de los otros hadices que hemos mencionado: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, el mejor de vosotros es aquel que aprende el Corán y se lo enseña a los demás. Para memorizar el Sagrado Corán la intención es fundamental, el buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, el hacerlo por adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y por conseguir esa recompensa y esa virtud que contiene, esa paz y esa bendición. No memorizarlo para que la gente hable de ti y diga, pues es un recitador, es un memorizador. De hecho, tenemos el hadith que habla de la sinceridad. Uno de los primeros que será juzgado es aquella persona que memorizó el Sagrado Corán para que se dijera que es un gran recitador, que es una persona que tiene conocimiento, etc. Lo tenemos que hacer por sinceridad, no por devoción, reputación. No por reputación y no por halago, por buscar el halago de la gente. Saber una cuestión importante, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala es quien elige a quien memorice la palabra. Allah Corán nos elige. Efectivamente, uno de nuestros profesores decía, porque nosotros el que memoriza el Corán decimos que es hafiz del Corán, y él decía: "Lastu bihafidh lil Corán wa innama al Corán yahfazuni". No soy el guardián del Corán, sino el Corán es quien me protege a mí, es quien me guarda a mí. Y eso es importante. Allah subhanahu wa ta'ala prometió
en su Sagrado Corán, salvaguardar su palabra. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ciertamente hemos hecho descender el recuerdo del Corán y nosotros seremos sus guardianes. Esa salvaguarda y esa protección es proporcional de gente que lo memorice y dedique su vida a su estudio y a su difusión. Allah elige a quien quiera que memorice el Sagrado Corán, y con una buena intención Allah te facilita el camino. Es importante tener ganas, tener sinceridad y luego ponerse en buenas manos y seguir una metodología. Las metodologías varían en función del tiempo de cada uno, de la capacidad de memorización de cada uno, de la capacidad mental de cada uno y del tiempo del cual dispone cada uno de nosotros. Puedes memorizar el Sagrado Corán en 2 años, puedes memorizarlo en 1 año, puedes memorizarlo en menos y puedes memorizarlo en más. Lo más importante es hacerlo bien, de manera continua, perseverante, estar en buenas manos, tener un sheikh, tener un profesor que domine el Sagrado Corán, que lo memorice bien, que tenga su ijaza en la recitación y en la memorización del Sagrado Corán para que te ayude en ese control, esa memorización, ese repaso y enseñarte a pronunciar bien las aleas. ¿Has dicho que se puede memorizar incluso en 1 año? Sí. ¿Es posible? Es posible memorizarlo en 1 año y es posible incluso en menos. Hay casos de gente que lo ha memorizado en menos de 1 año porque se ha dedicado plenamente a ello, ha seguido una buena metodología con una sinceridad y con dua y dedicando el esfuerzo necesario para ello, y Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah en el Sagrado Corán dice وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Hemos facilitado el Corán para recuerdo, solamente hace falta quien lo recuerde, quien se dedique a ello, quien se acerque con sinceridad hacia ello. Fijar un tiempo determinado, un tiempo en el cual estamos libres de ocupaciones, tenemos la mente totalmente vacía de preocupaciones, de asuntos mundanos, de nuestros trabajos, y dedicar ese tiempo fijo a la memorización del Sagrado Corán. De manera tradicional en las tablas o en los libros o en Mushaf o en cualquier soporte electrónico, lo suyo es concentrarse en esa parte y asignar una parte fija diariamente, según tu tiempo. Si puedes memorizar 3 aleas, perfecto. Si puedes más, 5. Si puedes 10, 10. Acorde a tu capacidad, pero fijar una cantidad siempre y respetarla mínima y nunca faltar. Porque dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall". Las mejores obras para Allah subhanahu wa ta'ala, más amadas, es aquellas pocas en cantidad, pero continuadas y perduran en el tiempo. Si tú coges 3 aleas diariamente, es mucho mejor que memorices 20 un día y lo abandones durante toda la semana. Perseverancia, constancia, concentrarse en la memorización y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala la ayuda, y poco a poco, inshallah ta'ala, la memorización sola no sirve, sino también el repaso de lo memorizado, la revisión de lo memorizado, repasar todo lo que hemos memorizado es lo que nos ayuda a afirmar, ¿no?, a afianzar esa memorización. Tathbit al-hifd. Memorizar es muy fácil. Puedes coger, cada uno de nosotros tiene una capacidad determinada, podemos memorizarlo en 5, 2, 3 minutos o 10 o 1 hora, pero la cuestión está en mantenerlo memorizado. Después de memorizarlo bien, hay que asignar una cantidad fija para ir afianzando esa memorización poco a poco, inshallah. Barakallahu fik. Recordarles a los queridos telespectadores que el hermano Mohammed Said, por supuesto, memoriza todo el Corán y es experto, alhamdulillah, en la recitación, en las reglas de recitación y también en metodologías para memorizar el Sagrado Corán. Hermano, has dicho que aunque sean 3 aleyas al día, si realmente lo multiplicamos por los días del año, acabaremos al fin y al cabo, después de 365 días, con más de 1000 aleyas, que es quizá la 3ª parte del Corán. Entonces, en 3 años lo puedes memorizar. Se puede memorizar perfectamente. En 3 años hoy en día es una fecha, digamos, estándar, ¿no? 20 hizb, 20 divisiones a lo largo de todo el año, bien memorizados, bien estudiados, con su recitación,
interpretación, con sus reglas, se puede perfectamente, compaginándolo con otro estudio incluso. No te digo que dedicado exclusivamente. Hoy en día en las universidades islámicas se sigue ese método. El primer año del curso del estudio de la Sharia o los estudios islámicos te asignan los 20 el primer tercio del Sagrado Corán. A lo largo de todo el año lo puedes memorizar perfectamente estudiando otras materias, pero si te dedicas plenamente al estudio del Corán en un año y te aíslas de todo el mundo y en un año es fácil de memorizarlo, inshallah ta'ala, incluso menos. Barakallahu que se plantea también la pregunta relacionada con las personas que entran al Islam, ¿no? Las personas que han abrazado o han entrado al Islam, pues se plantea cómo podrían ellos, que no son araboparlantes, memorizar el Sagrado Corán y cuál es el mínimo que les hace falta para establecer sus oraciones diarias. Siempre hemos hablado de la importancia del aprendizaje de la lengua árabe porque es muy importante para cada musulmán. La palabra de Allah subhanahu wa ta'ala es revelada en árabe, las plegarias en nuestras oraciones, nuestros dua, etcétera, los llevamos en árabe, por lo tanto es inevitable, ¿no? Es indispensable el estudio del árabe en su, digamos, nivel básico para adquirir esa parte mínima y básica del recuerdo, de las plegarias, de las súplicas y de la recitación del Sagrado Corán. Sabemos que cada musulmán tiene la obligación de rezar y el Fatiha, el primer capítulo, la apertura, es un pilar de la oración, por lo tanto es inevitable aprender y memorizar la sura de la Fatiha. Los hermanos tienen su proceso poco a poco, tienen que ser pacientes, tienen que dedicarle tiempo. Lo mínimo que se le exige a un hermano o una hermana, digamos, cuando se convierte al Islam, es aprenderse surat al-Fatiha y alguna que otra alea si le es posible, si no, al principio tampoco es obligatorio para él, sino que haga recuerdo a la hora de la oración hasta que llegue a hacerlo. Hoy en día existen Coranes transcritos, ¿no?, al latín para poder, digamos, pronunciar, aunque no sepas árabe, está transcrito en latín para poder recitarlo. Y uno de los métodos que ayudan... Sí, uno de los métodos muy importantes para ayudarles a memorizar es la escucha del Sagrado Corán. Hay mucha gente que no sabe ni leer ni escribir y memoriza muchas suras porque dedica mucho tiempo a la escucha del Sagrado Corán. Sama' al-Corán ayuda muchísimo, sobre todo si es constante, surat al-Fatiha y algunas suras pequeñas para que lleven sus oraciones correctamente. Y luego, cuando aprendan lo básico en el árabe, inshallah, les será más fácil y podrán memorizar el Sagrado Corán, o parte importante del Sagrado Corán. Y avanzar, digamos, en la memorización de al menos pequeñas suras necesarias. No, voy a plantearte una pregunta que nos llega también de la hermana Amina Rudani. Nos dice brevemente si el niqab es obligatorio o no. El niqab, recordemos que es, digamos, lo que normalmente se denomina en los medios el velo integral, es lo que tapa la cara, ¿no? Lo que tapa la cara y deja a la vista, digamos, los ojos de la mujer. Según la opinión del jumhur, de la mayoría de nuestras escuelas jurídicas, no es obligatorio, no es farida sino fadila, no es una obligación sino una virtud. Y siempre hemos hablado de este tema desde la perspectiva jurídica. Hay un debate entre nuestros sabios, la mayoría dicen que no es obligatorio, aportando muchísimos argumentos, y hay quien defiende la postura de que es obligatorio para la mujer musulmana llevar el velo integral. Nosotros somos de la opinión de que no es obligatorio sino optativo y es una virtud, y lo dejamos en el marco de la libertad personal de la mujer. También remarcamos la cuestión del contexto social en el cual estamos viviendo. Si la mujer musulmana, aunque lo quiera llevar por voluntad propia y como una libertad personal, porque ella considera que es una virtud para su caso o se siente más cómoda con ello, tiene que tener en cuenta su entorno social. Si vivimos en un contexto occidental, eso le va a generar muchos problemas, eso va a dificultar, digamos, su identificación, le va a generar ciertas molestias a la hora de presentarse en organismos públicos, ir al médico, relacionarse con la gente, va a ser muy vista, va a llamar la atención. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y no sería aconsejable, no porque no es una cuestión contemplada jurídicamente, sino hay que tener en cuenta el beneficio y el maslaha y los perjuicios que generaría esa cuestión considerada, según la mayoría de nuestras escuelas jurídicas, según la opinión mayoritaria de las escuelas jurídicas, como algo optativo o virtuoso o opcional, no sea obligatorio. Mientras pueda llevar su hijab correctamente, cumpliendo con los requisitos y las condiciones de la vestimenta islámica
En el caso de la mujer, con eso se debe conformar, sobre todo en ese contexto. En los países islámicos donde se permita y es habitual y es totalmente asumido y no llama la atención, si ella quiere llevárselo por convicción propia o porque piensa que es lo mejor para ella, eso entra en el ámbito de la libertad personal de cada mujer. Hay algunos argumentos de los que defienden el niqab como algo obligatorio y los que son la mayoría, que dicen que no es obligatorio. Los que lo apoyan, aportan, digamos, los hadices que hablan de las condiciones de la vestimenta de nuestras madres, las mujeres de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las sahabiyat y las compañeras de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los que dicen que no. Tenemos el hadith de Asma, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Inna al-mar'ata idha balagat al-hulum lam yahilla أن يظهر منها إلا هذا وهذا y أشار إلى الوجه والكفان. Dijo el profeta que la mujer cuando llega a la edad de la pubertad no debe descubrir salvo la mano y la cara y el rostro, señalándolo el profeta Muhammad. También el argumento de que la mujer en el ihram no tiene la obligación de descubrir, ese argumento lo utilizan las dos partes, porque los que dicen que sí, dicen habitualmente lo lleva, solamente en el ihram lo tiene que descubrir, en el estado de consagración, en la peregrinación lo descubre. Pero los que dicen que no es obligatorio también se apoyan en ello. Dice, si fuera obligatorio no iba a descubrirse en algo tan sagrado, en una práctica tan sagrada que es la peregrinación a la Meca. La peregrinación se lleva a cabo al menos una vez al año. Hablamos también del salat, ¿no? La oración. Claro, es diaria. Efectivamente, por lo tanto es un debate jurídico. Los argumentos, sin entrar en detalles, ¿no? de los fundamentos del derecho islámico, los argumentos fuertes son del jumhur, de la mayoría que opinan que no es obligatorio, no es una obligatoriedad, y esa opinión es apoyada por grandes sabios en la actualidad y también en otras épocas más antiguas. Por lo tanto, insisto mucho en nuestro contexto, ¿no? Para nuestro contexto europeo, las hermanas deben de tener en cuenta otras cuestiones, digamos, la repercusión de esa vestimenta, las consecuencias, la imagen, etcétera, pero sin privar a ninguna mujer de su derecho y de su libertad personal. Aquí defendemos la libertad personal incluso de aquellas hermanas que aún viviendo en un contexto occidental, ellas optan por su voluntad propia de llevarlo, se tienen que atener a las consecuencias que pueda generarles, pero es una libertad personal que se respeta. Hablando del velo, lo saco porque hemos mencionado el niqab y al mencionar niqab se habla también del hijab, ¿no? No sé si hoy o ayer salió un caso aquí en España de una mujer que pegaba a su niña, a su hija, físicamente la agredía para que llevase el hijab, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta situación? Supuestamente la agredía a su propia niña y le obligaba a llevar el hijab de esta forma. No tiene derecho de obligarle, ¿no? La misión de los padres es la educación, la exhortación y la orientación, ¿no? Tenemos esa obligación moral en cierta edad, sobre todo cuando los niños están en esa edad que corre su responsabilidad a cargo de sus padres, tienen que hacer frente a esa educación en los valores que ellos vean oportunos, pero en ningún momento les deben obligar a hacer nada. Porque Allah subhanahu wa ta'ala en el mismo sagrado Corán establece la base de la libertad religiosa y de la libertad de creencia en su unicidad. No hay coacción en la religión, quien quiera que crea y quien quiera que no cree. Si eso está relacionado con la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿qué va a ser de los otros preceptos? Debemos exhortar, debemos llamar la atención, debemos advertir, recurrir a mucha pedagogía y a muchos métodos a la hora de enseñar a nuestros hijos, pero nunca obligarles de esa manera, ni pegarles para que recen, ni pegarles para que ayunen, ni pegarles para llevar el velo o el hijab en este caso. Si sigue esa exhortación y esa guía y esa buena educación. Y argumentos también. Tenemos que tener argumentos, por supuesto. Bien, si no, los padres no son responsables de la mala actitud de sus hijos en el caso de que ellos cumplan por su parte. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer el esfuerzo en educarles
en los valores del Islam. Su guía está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala y la aceptación de esos valores es una cuestión personal de ellos. Si ellos optan por seguir ese camino de sus padres, bien, hemos cumplido con nuestra obligación y hemos conseguido el objetivo, pero de lo contrario no somos responsables, salvo en los casos que hay negligencia por nuestra parte. O sea, hijos que no se han educado en los valores del Islam, hijos que no se les ha proporcionado lo mínimo para que conozcan su religión y que conozcan las bases de los modales y la ética en el Islam y la vestimenta, los preceptos, pues los padres son responsables en ese caso. Barakallahu Fik, es muy preciso hacer esta explicación porque algunos medios han querido vincular este tipo de conductas con el Islam y con los musulmanes. Desde aquí hacemos hincapié, subrayamos esto de que realmente estos padres llevan a cabo estas acciones contrarias al Islam porque desconocen la esencia del Islam. Es la falta de conocimiento y la falta de información y educación la que les llevan a usar este tipo de violencia, tanto verbal como física. Una última indicación, por favor, acerca del concepto de rifq, es decir, la delicadeza con los hijos especialmente, pero con todos los seres humanos a la hora de, digamos, hacer da'wah e invitarles al camino de Allah. Es fundamental la misericordia y es fundamental la compasión a la hora de llamar al camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Sagrado Corán: "Du'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati ahsan." Llama al sendero de tu Señor, al camino de Allah, con la sabiduría y con la buena exhortación. Y el buen ejemplo, ¿no? Si no fuera por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, no hubiesen aceptado los demás al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si fueras una persona intransigente, una persona severa, una persona maleducada, nadie te hubiera aceptado ni nadie te hubiese escuchado. En el da'wah, a la hora de llamar al camino de Allah subhanahu wa ta'ala y exhortar a los demás y guiarles, siempre tenemos que tener presente la misericordia, la compasión, la comprensión, entender a los demás, entender a su situación. No quiere decir ser permisivo, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? En determinados momentos tenemos que ser francos y claros y exigentes, ¿no? Pero sin perder esa esencia de la misericordia, de guiar por desearle el bien al otro. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su afán era proteger a los demás, salvar a los demás, guiar a los demás, que los demás lleguen a disfrutar de la belleza de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y un da'iyah tiene que ser, su misión y su carácter tiene que ser ese, guiar a los demás por misericordia, amarles el bien. Le estás exhortando porque le deseas el bien, le estás ayudando, le estás intentando corregir porque le quieres y quieres que disfrute de su religión y coja el camino de Allah subhanahu wa ta'ala y disfrute de la complacencia de Dios. No por considerarte por encima de ellos, ni que sepas más, ni que eres mejor para Allah subhanahu wa ta'ala, sino para ayudarles. Estás disfrutando de algo realmente, lo estás percibiendo en tu vida, sabes que es la verdad y que es el camino que quiere Allah subhanahu wa ta'ala y se lo quieres regalar y ofrecer a los demás para que los siguieran contigo. Y esa es la esencia del da'wah. Barakallahu Fik, el concepto de rifq, hay un hadith bellísimo del profeta sallallahu alaihi wasallam en Sahih Muslim que dice: "Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu." El rifq, la delicadeza, la compasión, siempre que esté presente en algo, lo embellece y le da esta dimensión estética incluso. Y siempre que se quita de algo, realmente pierde cualquier belleza y lo estropea y lo hace feo. Entonces, la delicadeza, especialmente con esos seres tan delicados que son los niños, también tiene que estar presente. Una pregunta antes de pasar, inshallah, a la pausa. Ayman Hammouni nos dice: ¿las mujeres se pueden teñir el pelo con el color, el tinte negro? La cuestión de teñirse el pelo específicamente con el color negro es divergente porque hay un hadith, ¿no? del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un contexto determinado. Antes de pasar al color negro, la mujer se puede teñir el pelo. Se puede teñir el pelo del color que ella quiera, sobre todo para embellecerse en los contextos que lo precisan, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la mujer musulmana en la calle y con personas extrañas que no son, digamos, sus maharim, se debe cubrir el pelo y llevar su vestimenta. En los ambientes que se le permite, ¿no? Y descubrir el pelo,
pues ella tiene total total libertad para teñirse el pelo, sobre todo si no son, digamos, unos colores extravagantes, llamativos, impropios de nuestra cultura, etcétera, y con la intención de sentirse bien o embellecerse para el contexto matrimonial o familiar, etcétera. No hay ningún problema. Específicamente el color negro. El color negro de divergencia porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el caso de una persona mayor que era el padre de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ardah, era una persona muy mayor, ¿no? Muy mayor, y la edad era algo muy notable en él, y se había teñido Abu Quhafa, se había teñido el pelo de negro, y era no quedaba bien para esa edad, y aparte en aquel entonces era una manera fácil de engañar y ocultar la edad, sobre todo en el contexto de pedir la mano a una mujer o una mujer que le pidan la mano, casarse, etcétera. No existían los DNIs ni las fechas de nacimiento, y una persona pues se le juzgaba a través de su apariencia física, por eso su aspecto. Por eso recurrían a ciertas prácticas como el tema de las cejas, el tema del tatuaje, el tema de la separación de los dientes, el tema de las extensiones del pelo, y el digamos, el teñirse el pelo también era una de las prácticas para engañar en ese contexto. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se lo prohibió en ese contexto, que lo evitaran, ¿no? Que evitaran a aplicarse el sawad, el tinte negro, en este caso, para los casos del engaño, el fraude, etcétera. Pero hay opiniones de otros sabios que fuera de ese contexto, lo que hemos mencionado anteriormente, en los contextos habituales, en los contextos que son aceptados islámicamente, no hay ningún problema. Especialmente para mujeres. Para mujeres, sí. Y la prohibición, en todo caso, si hablamos de la prohibición, es en el caso del hombre, no en el caso de la mujer. O sea, el tinte negro estaría prohibido solo... Si indagamos en los argumentos, acabaríamos con la prohibición respecto al hombre, no a la mujer. Y algunos que aplican el mismo hadith a los dos. Pero también teniendo en cuenta otros hadithes y el propósito y el contexto del hadith, sería algo permitido siempre y cuando se respeten las otras cuestiones. Barakallahu fik, inshallah, nosotros nos vamos a una muy breve pausa y volvemos enseguida a Consultas Islámicas. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Tenemos algunas preguntas pendientes que inshallah nuestro hermano Mohamed Said nos pueda aclarar. Una hermana, Nisrin, nos pregunta lo siguiente: Assalamu alaikum, ante todo daros las gracias por el programa que hacéis. Me gustaría saber cómo hay que rezar los rezos voluntarios, nawafil, ¿no? ¿Cuántas rak'as y en qué momento del día se pueden realizar? Quisiera también información acerca de Qiyam al-Layl y Barakallahu fikum. Los nawafil, los rezos opcionales, son diferentes categorías. Tenemos as-sunan al-rawatib, que son los rezos opcionales regulares, y at-tatawwu', digamos, sin ninguna condición, el rezo opcional, y luego el rezo nocturno, ¿no? El sunan al-rawatib son rezos regulares opcionales que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aparte de los obligatorios. Rawatib son regulares, que siempre los rezaba en ese mismo momento y van junto con los rezos obligatorios. Los rezos obligatorios son 5, uno del subh, del amanecer, el dhuhr, el mediodía, la asr, la tarde, el ocaso, el maghrib, y el isha, el rezo por la noche. Sí. Con esos 5 rezos van incluidos esos sunan al-rawatib que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith: man salla lillahi fi yawmihi 12 rak'a bana Allahu lahu baytan fil jannah. Quien reza en su día por Allah 12 rak'at, 12 unidades de rezo opcionales, Allah subhanahu wa ta'ala le construye una casa en el paraíso. Hay diferentes narraciones que los limitan en 10, otras en 12. Y hay otros que juntan una sunna del Asr también y los convierten en 14 también. Vamos a dejarlos en lo que viene mencionando en diferentes narraciones, que son 12. Son 2 del Fajr, sunnat del Fajr, antes del rezo del Subh, sí, antes de la oración del Fajr, son 2. Y luego 4 antes del Dhuhr y 2 después. 2 después del Maghrib y 2 después del Isha. 2 antes del primer rezo, sí, 4 antes del segundo rezo y 2 después. Y 2 después del cuarto rezo, que es el Maghrib, y 2 después del quinto rezo, que es el Isha. Esos son las sunan regulares.
4, 2, 2, 2. Eso es, en total 12 rak'at. Aquella persona que, digamos, los preserva, los mantiene, los observa siempre, inshallah, tendrá como recompensa una casa en el paraíso, como nos promete el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esos son los regulares que prácticamente no abandonaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, salvo en los casos de su viaje. Sí. Luego tenemos el witr, ¿no? el rezo impar, por la noche, para terminar nuestra oración, la oración de todo el día. Es recomendable y es sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hacer el rezo impar. 1, 3, 5, 7, 9, hasta un total de 11 que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en el rezo nocturno. Luego están otros rezos opcionales, que es el saludo de la mezquita, el rezo entre el adán, 4 rak'at antes del asr, que viene man salla 4 unidades de rezo antes del asr en un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y luego los rezos opcionales en los momentos que permiten el rezo opcional, que no son awqat al-karaha, los rezos improbables para la oración opcional. En cualquier momento podemos rezar el rezo opcional, inshallah ta'ala, porque nos aporta beneficio, nos aporta serenidad, tranquilidad, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala y tenemos hasanat a través de ello. El rezo nocturno es ese rezo de la élite. Ese rezo especial es un momento reservado para los que Allah subhanahu wa ta'ala elige, porque es un momento de descuido de la mayoría de nosotros. Por eso dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: afdalus salati ba'da al-maktuba o ba'da al-mafruda salatul layl. La mejor oración después del rezo obligatorio es el rezo nocturno, porque todo el mundo está dormido y tú te levantas a rezar, a comunicarte con Allah subhanahu wa ta'ala en un momento en el que, alabado sea y glorificado sea, baja al primer cielo para satisfacer las súplicas y las plegarias de sus siervos. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: yatanazzalu Allahu tabaraka wa ta'ala fi الثلث الأخير من الليل وذلك كل ليلة يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داعٍ فأجيبه. Baja Allah subhanahu wa ta'ala en cada último tercio de la noche al primer cielo y habla con sus siervos, les pregunta: ¿quién pide perdón para perdonarle? ¿Quién me pide cosas para hacérselas realidad? Y eso cada noche, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pero pocos se benefician de esos horarios y de ese momento. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijo que es da'bu as-salihin, da'bu as-salihin wa mardatun lillahi azza wa jal wa manhatun lil ithm wa makfaratun lis sayyi'at. Ese es el camino de los virtuosos, la costumbre de los virtuosos. Es el camino de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una expiación para las faltas y una protección en contra de los pecados y la obscenidad. Es de las mejores obras. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lo tenía obligatorio en su caso, tenía que rezar exclusivamente para él. Para nosotros es sunna muakkada, es una tradición confirmada. Todo aquel que tiene tiempo, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: man qama bi 10 ayatin lam yuktab min al-ghafilin wa man qama bi 100 ayah kutiba min al-qanitin wa man qama bi 1000 ayah kutiba min al-muqantirin. Quien reza con 10 aleas por la noche, quien recite 10 aleas en su rezo nocturno, no se prescribe de los descuidados y de los que se olvidan del camino de Allah. Y quien recita 100 aleas en el rezo nocturno, lo prescribe Allah subhanahu wa ta'ala de los virtuosos y los devotos y los adoradores exclusivos para él. Y quien recita 1000 aleas en su rezo nocturno, Allah subhanahu wa ta'ala lo prescribe de los que han, digamos, aportado una de las mejores obras. Se habla del muqantirin, es una cantidad, ¿no? Es una cantidad de oro, hablan de 4000 dinares de oro, como si hubieses, una metáfora, como si hubieses dado como limosna 4 millones de euros, vamos a acercarlo, ¿no? Para nuestro entendimiento. Y es uno de los rezos muy exclusivos, porque todo el mundo está descuidado, o en su trabajo, los que trabajan por la noche, o está dormido, o está alejado del camino de Allah subhanahu wa ta'ala, y hay que persona que Allah subhanahu wa ta'ala le da ese acierto y se levanta por la noche para adorarle exclusivamente y pedirle y comunicarse con él y pedir perdón, pues es uno de los mejores momentos. Cualquier persona que tiene esa posibilidad, que la aproveche. Barakallahu fik, como hemos hecho en ocasiones anteriores, hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente si tiene alguna duda acerca del Islam. Algunas personas no musulmanas pues han compartido con nosotros las siguientes preguntas.
Una pregunta que me hace intriga siempre es, a mí siempre me gusta mucho viajar y tienen cerradas las fronteras siempre los países estos musulmanes. No sé por qué tienen cerradas o por qué no dejan pasar. A mí siempre eso me ha intrigado. Pues ahí lo han visto, más que una pregunta acerca de la religión propiamente dicha, es más bien una cuestión administrativa, ¿no? Las fronteras y un tópico. cerradas, es un tópico, ¿no? ¿Qué podemos contestar a Los países islámicos no tienen sus fronteras cerradas, sino como cualquier otro país del mundo. Tienen su normativa inmigratoria, los visados. Hoy en día los países europeos tampoco tienen, salvo los de Schengen o los que tienen ciertos convenios con otros países, te exigen el visado, te exigen un papeleo, te exigen permiso para poder acceder a esas fronteras y cruzarlas. Por lo tanto, los países musulmanes están en la misma situación. Y la mayoría de los países musulmanes están totalmente abiertos para los pasaportes europeos y estadounidenses. Cualquier, digamos, ciudadano europeo puede ir perfectamente a cualquier país musulmán sin ningún problema. Si él habla de las fronteras de solo una franja, digamos, sí, una... Los lugares sagrados, los dos lugares sagrados que son Medina y la Meca, Medina que es donde está la mezquita del profeta y donde está enterrado nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y donde está la casa sagrada y las fronteras del Haram, la zona inviolable, son zonas exclusivamente para la entrada de los musulmanes, porque son lugares de culto, porque el que accede ahí, si es de fuera, incluso nosotros si entramos para llevar a cabo el precepto de la peregrinación menor o la peregrinación mayor. No vamos de turismo, no puedo ir yo, que no soy de Arabia Saudí, a hacer turismo en Meca. No, voy a hacer la peregrinación y después de terminar mi peregrinación puedo pues visitar los lugares sagrados o alojarme o visitar a amigos, etc. Pero ir por un tiempo determinado, limitado. Ir exclusivamente para hacer turismo a esos tal no se permite ni para los musulmanes. Son lugares de culto, son lugares sagrados que conllevan una práctica religiosa. Esa visita es un acto de adoración y está ligada con un pilar que es el quinto pilar del Islam, que es la peregrinación a la Meca. Y la ciudad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene la misma consideración. Aparte de eso, todos los países musulmanes pues tendrán sus normativas acorde a los convenios con esos países, pero no es una cuestión de que cerradas por cuestiones religiosas ni aceptan las visitas, todo lo contrario, es un tópico. Todos los países islámicos son de los más visitados: Turquía, Marruecos, Túnez, Egipto. Bueno, ahora con el tema de la desestabilidad política pues se ha afectado, pero Jordania, todos esos países pues serán el destino de miles y miles y millones de turistas europeos y estadounidenses. Hay gente que vive ahí, ¿no? Hay gente que vive ahí, por supuesto. Gente que vive ahí digamos, personas que viven ahí, trabajan, estudian, etc. Quizá este tópico se debe a que se ha generalizado esa visión acerca de Meca y Medina a lo que es el mundo musulmán, y hay que tener en cuenta que el mundo musulmán se extiende desde Marruecos hasta Indonesia. Es medio mundo, ¿no? Mucho color. Mucho color, y ahí caben muchísimas cosas. Vamos a pasar a otra pregunta también relacionada con el mundo musulmán, a ver si esta vez es un tópico también o realmente es una realidad tangible. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué no nos respetan ellos a nosotros lo mismo que nosotros respetamos a cualquiera? Aquí puede venir un indio, un musulmán, lo que quiera, y nadie se mete con él. Vete tú a cualquier país de estos y verás, y di que eres cristiano, que pues más o menos te van a meter en la cárcel. Más o menos te van a meter en la cárcel. Es decir, nosotros que vivimos aquí, la gente, por supuesto que la gente nos trata bien, vivimos en un ambiente de convivencia, etcétera, pero la gente no musulmana, cristiana o de otras religiones que va a países musulmanes, pues se mete en la cárcel. Se le detiene por ser cristiano. Esto es un tópico y es una opinión que refleja desconocimiento, y con todo mi respeto, con todo respeto, ignorancia, y de que la persona no ha viajado a esos países ni conoce su realidad, ¿no? Los países musulmanes hay comunidades cristianas. Si hablamos de Egipto, por ejemplo, hablamos de Jordania, más antiguas que España. Más antiguas que España. O sea, más antiguas que la comunidad cristiana en España. Por supuesto. Estamos hablando de Siria, de Irak. La cuna del cristianismo es Oriente Medio, y Palestina hay una comunidad cristiana, católica, protestante, ortodoxa, de todas las ramas del cristianismo. En Siria hay una comunidad
cristiana en Líbano, en Jordania, en Marruecos, en Egipto los coptos se cuentan por 10 millones, es una comunidad muy importante. Y, en Túnez hay iglesias, en Argelia hay iglesias, en Marruecos hay iglesias. Yo he estudiado en un colegio de personas francesas, yo he estudiado en un colegio de monjas en Tánger. Pues, no me lo digas. Has estudiado en un colegio. He estudiado en un colegio de en monjas. exclusiva para todos ustedes. Eso que quede claro. Hay una sinagoga, hay varias catedrales. Hoy en día se lleva a cabo la misa en todos los domingos en la catedral de Tánger. Sí. La comunidad cristiana es muy bienvenida. Intentar estigmatizar al mundo musulmán con lo que se proyecta a través de los medios, a través de las barbaridades de Daesh y ISIS, matando a los cristianos en Irak, sembrando el terror, eso no es Islam, ni es la realidad de los países musulmanes. Sin hablar de los países asiáticos, Indonesia, Malasia, Pakistán, India, donde el Islam es minoría incluso. Por lo tanto, es un tópico que refleja un desconocimiento de la realidad de los países musulmanes. No se lo obliga a nadie cuando va a visitar un país musulmán que cambie su religión, ni se le cuestiona ni se le pide su confesión. Tú cuando entras a Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, igual si eres cristiano, eres musulmán o eres judío o lo que quieras. Si quieres llevar tu libertad religiosa, tus prácticas a nivel individual lo tienes. Si quieres acudir a un centro de culto abierto a misa, está ahí. Se llevan a cabo matrimonios, bautizos, misas, todo tipo de prácticas religiosas sin ningún problema, y una convivencia y un respeto mutuo entre las diferentes comunidades. Bueno, decir dos cosas, y es que si realmente a los cristianos que vienen desde España, etcétera, estos países, se les metiese en la cárcel, ya no tendríamos cárceles donde meter a gente, porque viene muchísima gente. Y también, por segunda parte, es que el tópico que se dice de que se mata a los cristianos, etcétera, si fuese real, ya no quedarían comunidades cristianas en países que has mencionado como Egipto. Todo lo contrario, tenemos que dejar claro, y la comunidad cristiana también se tiene que quedarse con eso, ¿no? Sí. En el Islam, el estatus de la gente del libro es un estatus especial, especialmente los cristianos y los judíos. Gente que tiene una consideración especial, una protección y una consideración especial en ciertos preceptos. Sí. Se nos como está el matrimonio. podemos casarnos con gente del libro, podemos comer de la comida de gente del libro. Debemos relacionarnos con ellos con cierto respeto, con cierta ética y moral y cortesía, y dialogar con ellos sobre los aspectos comunes, etc. Respetar sus creencias, reconocemos sus creencias y reconocemos sus libros sagrados, respetamos a todos los profetas por igual. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y la realidad de ciertos focos en el mundo musulmán no es la verdad. No es la norma, sino no la es excepción. la norma, sino es la excepción. Eso de que cuando vas a un país musulmán no se te respeta, o cuando quieres practicar tu religión en un país musulmán eso no se lleva a cabo, es una falacia y es algo que carece de argumentos y de verdad. Que vamos a pasar. Sí, otro punto relacionado con el tema de matar, y es lo que iba a mencionar, incluso en un estado de guerra, para tener en cuenta la ética de la guerra en el Islam y los preceptos que marcó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no se debe, en un estado de guerra, en un estado de conflicto, de guerra bélico entre dos países, nunca se pueden matar a los religiosos, a los civiles, a los líderes religiosos. No se puede profanar los centros de culto, aunque sean de la otra confesión. En un estado de guerra. Esa es la ética, incluso en un contexto bélico. Bélico, mientras la guerra se está desarrollando, no podemos matar a un religioso, a un cura, a un sacerdote, a un pontífice, a quien sea, digamos, en la jerarquía, ni atacar a los centros de cultos, ni privarles de su libertad religiosa, ni mucho menos. Eso en un estado de guerra. Imagínate en el estado de la convivencia y de la paz y de los pactos y de los buenos modales. Tenemos la ley del Sagrado Corán: la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Ser benevolentes con aquellos que no os han atacado, no os han oprimido, no os han declarado la guerra. Ser benevolentes, ser equitativos y darles el mejor trato. Esa es la ley en 9, si no me equivoco, de Surat al-Mumtahana, ¿no? Sura número 60, si no me equivoco.
Vamos a pasar a una pregunta que nos llega también de una hermana que se llama Izaskun. Nos dice: Salam alaikum, mi nombre musulmán es Amina, soy musulmana, disculpen, soy musulmana desde hace poco tiempo, abracé el Islam por mi propia decisión después de recibir un mensaje divino en el año 1991. Es una historia preciosa, aunque también tiene un lado más triste. Inshallah, poco a poco estoy aprendiendo más cada día. Tengo una duda, tengo amistades musulmanas de fe y practican y me siento muy bien cuando estoy con ellos y ellas. Mi problema es que es el siguiente. Conocí hace tiempo a un musulmán perdido, intenté encaminarle puesto que me di cuenta que se había desviado del Islam hacia cosas haram. Él confía mucho en mí y me lo cuenta todo, hablo mucho con él. Ella, para resumir porque es un mensaje algo extenso, ella intenta hacer da'wah con él, invitarle por las buenas a que siga los preceptos islámicos, siga el mensaje del Islam, pero él insiste en sus prácticas, digamos, desviadas y lejanas del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice que él ha empezado a faltarle incluso al respeto y a veces se ve ya sin ganas de seguir hablando con él y decirle que ya no quiere hablar con él y que quiere terminar, digamos, cualquier amistad o cualquier relación que tiene con él. Y nos pide, por favor, que le ayudemos en este aspecto. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: "Laysa alayka hudahum", y dice también: "Lasta alayhim bimusaytir", al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: no te pertenece a ti la guía de los demás y no les puedes obligar a seguir el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo hemos hablado al principio del programa. A la hora de hacer el da'wah, a nosotros nos corresponde, digamos, la guía de la orientación, hidayat ad-dalala, y no la guía de la aceptación, hidayat al-tawfiq o hidayat al-qabul, ¿no? Nosotros proporcionamos, esto está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala y la intención de la misma persona que está recibiendo esa orientación. Te puedo enseñar la religión, te puedo decir que esto está bien y esto está mal, desde la base y la misericordia y desearte el bien y desear ayudarte a que cojas el camino de Allah subhanahu wa ta'ala y disfrutar de los preceptos de tu religión. Pero no me corresponde, no está en mi mano, digamos, forzarte ni convencerte de esas cuestiones. Hace bien a la hora de querer ayudarle, de querer guiarle, orientarle, pero cuando ya tiene suficientes argumentos y suficientes pruebas y hechos que determinan que esa persona no está interesada digamos, en ese camino, pues no debe de perder su tiempo ni debe de persistir en algo que no merezca la pena. Cada uno es responsable de sus actos, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de esa relación. Entenderla como una relación de amistad, pues tampoco hay un marco de relación de amistad entre personas que puedan, digamos, de diferente sexo, que puedan ir a más, ¿no? Si es una relación matrimonial o es un proyecto de relación matrimonial, pues merece la pena que haga un esfuerzo para que, si ve en esa persona cualidades y cosas que son beneficiosas para ella y que puedan ser una pareja y un matrimonio, debería hacer el esfuerzo, que ya lo ha hecho y Pero parece que no es el caso, es decir, que ella no ve esas cualidades. Por lo tanto, ha hecho lo que le corresponde, le ha ayudado y no tiene responsabilidad a la hora de que la misma persona no elija ese camino ni le convenza esa opción. ¿También no crees que este tipo de relaciones o de personas en su entorno le pueden, ya que ella es una nueva musulmana desde hace poco, le puedan atraer o llevar hacia este lado diferente al que quiere seguir? Las amistades en el Islam son muy, muy, muy importantes porque marcan nuestro futuro, marcan nuestro presente y nuestro futuro. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil". La persona sigue la religión de su amigo. Por lo tanto, cada uno debe de elegir el amigo. Es algo con religión es la conducta humana. La conducta puede influir en tus gustos, en tus convicciones, en tu ideología, en tu inclinación, en tus intereses, en tu creencia y en tu fe. Si tú estás rodeado de gente virtuosa, pues tu camino va a ser la virtud. Si estás rodeado de gente que le atrae la lujuria y el descontrol, pues te vas a dejar llevar por ese camino. Por lo tanto, es importante elegir bien nuestras amistades, los que nos rodean, con
quiénes compartimos nuestra vida, con quiénes compartimos lo más íntimo de nuestra vida, nuestros valores, nuestras preocupaciones, es algo muy, muy importante. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta en general. Las personas que están en el inicio de su camino, eso es todavía más primordial, porque necesitan esa ayuda, necesitan ese empuje de un entorno favorable a la hora de llevar a cabo sus preceptos y sus creencias. Barakallahu Fik, y una última pregunta, nos quedan 2 minutos casi, y es del hermano Ismael, que nos dice: ¿casarse o el matrimonio es obligatorio o opcional en el Islam? Se ve que quiere casarse, quizás. Según la situación de cada uno. Hay personas que para ellos el matrimonio es obligatorio. Hay otros, la base en general, el matrimonio es una de los profetas, es la tradición de todos los profetas y es una de... Todos los profetas se han casado. Todos los profetas se han casado, salvo Isa alayhi salam, Jesús, que la paz sea con él, y es una de las finalidades, ¿no?, de las relaciones interhumanas entre ambos sexos, y para que perdure, ¿no?, la raza humana y que haya vida en este universo y que podamos llevar a cabo la construcción y la contribución y la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. La construcción y la contribución. De la adoración, ni ja'ilun fil ardi khalifa, un gerente en este universo debe de tener, digamos, continuidad y continuación y procreación y reproducción en ese sentido. El matrimonio para los musulmanes es algo muy recomendable. Cualquier persona que está en la capacidad que pueda para hacerlo es algo muy aconsejable. Hay casos que se convierten en algo obligatorio cuando es una protección para la misma persona. Y hay casos... Si no se casa se ve en peligro. Efectivamente, si no se protege a través del matrimonio y de la vía halal, puede caer en el haram. En ese caso debe de apresurarse y hacer todo lo posible, sobre todo si tiene la capacidad y los medios para ello. En ese caso es obligatorio para él, no debe retrasarlo. Hay casos en que está prohibido que esa persona se case porque no cumple con la capacidad matrimonial, no tiene, digamos, una capacidad mental determinada o tiene ciertas enfermedades. El sentido de la responsabilidad. Y no tiene responsabilidad, etcétera. Eso sería perjudicarle si lo metes en un compromiso matrimonial. En ese sentido, se convierte en algo prohibido para él. Pero en los casos normales es una sunna, es algo natural, es algo que responde a la naturaleza humana, es algo que necesitamos, es una necesidad. Por lo tanto, todas las personas que se ven en la capacidad de hacerlo lo deben de seguir, inshallah. Para terminar, simplemente me gustaría compartir con ustedes un mensaje que nos llega desde Perú. Desde Perú nos llega este mensaje de una hermana. Dice: mi pregunta, que en realidad es una reflexión más que una pregunta, dice, es ¿por qué los musulmanes de España se quedan en España o en Europa como si eso fuese su fin, y se quedan en Europa y no vienen a Lima, Perú? Casi ni existen ustedes en Lima, los musulmanes. Veo en Francia e Inglaterra que hay muchísimos musulmanes, pero en Perú ni se acuerdan, y eso parece discriminatorio. Gracias, si más musulmanes emigrasen hacia Perú, les agradecería mucho. Es decir, que en Perú, subhanallah, están con sed de conocer el Islam y a los musulmanes y nadie va. Es por la lejanía, ¿no? Aquí hay más inmigración porque Europa está muy cerca del continente africano, del norte de África, de los países árabes, Oriente Medio, y históricamente pues también la relación entre los países que han estado colonizando, digamos, países árabes y musulmanes, pues se conoció esa inmigración. Hay comunidad musulmana en Latinoamérica. En Perú también, pero muy pequeña. Muy pequeña la comunidad, todavía se considera una minoría muy digamos, insignificante en términos de números en comparación con Europa. Hay delegaciones de gente que va a hacer da'wah ahí a través de los hermanos de Da'wah Tabligh o otras delegaciones, hay centros islámicos que también están llevando una labor. Realmente es la obligación de los musulmanes hacer llegar el mensaje de Allah, por supuesto, sea donde sea. Y una reflexión, y es que la mayoría de los musulmanes que han venido a Europa o Estados Unidos, etcétera, Occidente en general, han venido por razones económicos, financieros más que nada. No les han impulsado la da'wah y el afán de hacer llegar el mensaje de Allah. Ojalá podamos nosotros ir, inshallah, a Perú, Latinoamérica, y conocer a nuestros hermanos ahí, tanto en Lima, Perú, y en todo el resto de los países latinoamericanos. Desde aquí les mandamos un fraternal saludo a todos.
Igualmente, un fraternal saludo a ti y muchísimas gracias, Gracias hermano a ti, Mohamed hermano, Said, un por placer. todo lo que aportas, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido. Que pasen una muy buena y muy bendecida semana, que Allah subhanahu wa ta'ala les guarde y les bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة